El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la evolución, ¿ya? Aquí tenemos estrategias motivadoras, un pequeño organizador sobre lo que es la evolución de la vida. Nos dice que se explica mediante teorías planteadas por quién, uno que es Lamarck y otro que es Darwin, quienes son los más grandes representantes con respecto a la postura que dieron sobre la evolución de la vida. En el caso de Lamarck, se basa directamente en lo que es la adaptación de los seres vivos o de los animales, ¿ya? Eh, Él nos dice que se producen cambios evolutivos en estos individuos dependiendo a las circunstancias en las cuales se encuentran o a los factores biológicos en los cuales ellos están interactuando en su ecosistema. Por otro lado, Darwin se basa en dos puntos, uno que es la variabilidad genética y otro que es la selección natural, que ambos producen esos cambios evolutivos, ¿ya? También Darwin también nos da a conocer lo que es el origen del neodarwinismo, que es apoyado pues por las eras geológicas, es decir, por lo que son los restos fósiles, ¿ya? Ambos están enfocados en que suceden cambios evolutivos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de cambios evolutivos? Se refiere a la modificación de la estructura de los seres vivos con respecto a las circunstancias en las cuales se encuentra en su medio ambiente. O sea, como podríamos decir, a la evolución, a la modificación, ¿ya? Que estos sufren estructuralmente para poder subsistir. Listo. Ahí tenemos una lectura sobre la evolución humana, solamente habla sobre el proceso evolutivo del hombre, ¿ya? El cual ya vamos a poder leer un poquito más allá con su texto. ¿Listo? Ahí tienen un cuadrito en el cual va a dar los años, algunas características que se han variabilidad, ¿no? La variabilidad que tiene en la estructura craneana, ¿no? Cómo era antes, cómo ha ido evolucionando y modificándose hasta el día de hoy, ¿no? Hasta tener hoy en día el cráneo humano como tenemos. Algunas preguntas y listo. Ahora entramos en lo que es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, que es la evolución. La evolución viene a ser una rama de la filogenia, que es una ciencia biológica que se funda principalmente en una comparación de las estructuras entre los seres actuales que hoy en día viven y los fósiles o restos óseos que se han encontrado de eras antiguas, ¿no? La aparición y extinción de estas especies en edades remotas, o sea, mucho tiempo atrás, y las similitudes fisiológicas respecto a sus funciones y la composición química, que viene a ser la bioquímica, así como algunas diferencias entre algunas especies. También está relacionado con lo que es el análisis de la construcción genética, es decir, la información genética que tiene ese individuo antiguo que se ha encontrado y el individuo actual que tenemos, ¿no? Tanto en campos de animales y vegetales, ¿no? Y si, digamos, esta información genética se parece, tiene semejanzas o no. Y de esa forma, pues ellos pueden obtener resultados y evidencias de saber si estos individuos fueron descendientes de esos individuos que hace mucho tiempo se extinguieron, ¿no? O sea, los individuos de la actualidad. La teoría de la bioquímica, o también denominada como quimiosintética, de Oparin Handler, en el año de 1921, que fue un bioquímico soviético, ¿ya? Quien presentó un trabajo concluyendo que los primeros compuestos orgánicos se habían formado en condiciones abióticas, es decir, que los primeros organismos que habían existido en nuestro planeta Tierra se habían conformado de sustancias que no estaban vivas, ¿ya? Es por eso cuando nosotros hablamos de la composición química de un individuo, comenzamos siempre por un nivel químico, ¿cierto? Comenzamos con un nivel químico, de ahí biológico, después ecológico. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos están compuestos por estos elementos químicos, deben ser, bueno, los principales en este caso el CHOM, ¿cierto? Entonces, la misma forma fue como se constituyó la vida aquí en el planeta Tierra. En un inicio no había vida. Entonces, ¿qué pasó? Habían estos elementos primarios que conocemos, o los bioelementos, que son conocidos así, los cuales en un proceso que se encontraban, pues, digamos, disueltos en lo que era el mar, ¿no?
en ese caso pues había más cantidad de agua. Entonces, todos esos componentes y con las diferentes, con los gases que había en ese tiempo en nuestro planeta Tierra y también con las cargas eléctricas que se manifestaban en ese tiempo, que todavía era bastante tormentoso, que se fue, a partir de todo eso se generó algo biótico, se unió y formó a la primera bacteria que es considerada como el primer organismo que pobló nuestro planeta Tierra, ¿ya? Que fue un organismo bastante simple, pero que fue el primer ser vivo, ser viviente, que a partir de ahí fue evolucionando y ramificándose para dar origen a diferentes especies que hoy en día conocemos, ¿no? Por eso nos dice previamente la existencia de los seres vivos, o sea que antes no había, pues, condiciones abióticas, o sea, digamos, no había vida, y después se dio la producción de seres vivos que a su vez se formaron a partir de moléculas que las precedieron, o sea, que moléculas que no estaban exactamente vivas, ¿no? Muy bien, acá nos hace conocer, pues, las investigaciones de Oparín, ¿no? Lo que les expliqué más o menos, pero un poquito más detallado. ¿Listo? Entonces eso ya creo que ustedes lo pueden dar lectura cuando tengan su texto. Ahora, Oparín lo que hizo, él fue plantear esa teoría y después de ahí aparecieron lo que fue el experimento de Miller y Urey. Ellos, influenciados por la teoría de Oparín, que había mencionado todo este proceso, intentaron realizar lo que es un experimento para poder comprobar esta teoría, ¿ya? Y crearon, pues, de acá, influenciados por la teoría de Oparín, en 1953, Stanley Miller realizó una de las comprobaciones experimentales más interesantes, ya que daba como solución cómo se había originado la vida en nuestro planeta Tierra. Simuló en su laboratorio las condiciones en las cuales se encontraba nuestra Tierra a un inicio, una Tierra primitiva. Llegó a la conclusión que es posible la formación de estos compuestos orgánicos biológicos a partir de moléculas inorgánicas. O sea, cuando se menciona de moléculas inorgánicas, nos está hablando pues todos los componentes que se encontraban dispersos en esa parte pues del agua y cómo estos han empezado por las condiciones en las cuales se encontraban a unirse y a transformarse y a formar poco a poco a un organismo vivo. Este fue el inicio formal de la acumulación de evidencias científicas ubicando el origen de la vida en un contexto de evolución del universo. Acá está, por ejemplo, pueden ver, ¿ve? Acá era, esto de aquí era considerado como un caldo nutritivo o un caldo, el caldo de la vida, algo así, ¿no? O sopa orgánica, ese es el nombre, ¿no? Sopa orgánica. Ahí encontrábamos moléculas orgánicas simples y también aminoácidos, ADN, ¿no? Que estaban pero disueltas, no estaban todavía, digamos, no estaban dentro de un individuo vivo. Ya después lo elevaron a altas temperaturas, introducieron lo que eran las cargas eléctricas que tenía ese tiempo nuestro ambiente, los gases que había en nuestro planeta Tierra al inicio, que era el metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, ¿ya? Y a partir de todo ese proceso, ¿ya? A partir de todo ese proceso también le metieron radiación ultravioleta y el calor, ¿no? Que existía en ese momento. O sea, todas las condiciones que tenía nuestro planeta Tierra en inicio. Y pasaron por todo este proceso y ¿qué pasó? Obtuvieron lo que fue los aminoácidos. Y los aminoácidos ya vienen a ser ya biomoléculas más, digamos, estructuradas, ¿no? Que vienen a ser la unión entre los bioelementos. Entonces ya vemos que a partir de esos aminoácidos, poco a poco se pudo estar originando lo que es un organismo vivo que vendría a ser pues lo que la bacteria, ¿no? Bien, se han estimado que la edad de la Tierra es aproximadamente de 5.000 millones de años aproximadamente y se ha tenido siempre la forma y estructura que se tiene hoy en día. Existen pruebas que nos hablan de sucesión de eras y periodos, o sea que han pasado muchos eras y periodos antes, de los ciclos erosivos y de las orogénesis subsiguientes, ¿no? O sea, de todos los procesos los cambios que ha sufrido pues nuestro planeta Tierra hasta llegar al día de hoy, que evidencian claramente la existencia de una evolución geológica, de una evolución de lo que antes era nuestro planeta Tierra, o sea, un inicio con relámpagos, con tormentas, hoy en día ha llegado a un estado de equilibrio, ¿ya? En el cual no presentamos eso, es por eso que genera vida, es por eso que aquí en el planeta Tierra hay vida,
Porque si imagínense que estaríamos todo el tiempo en tormentas eléctricas, en diluvios, estaríamos en tornados, no habría vida, simplemente capaz serían pocos, ¿no? Pero sería sería batallar todos los días por subsistir. Los seres vivos no han escapado esta tendencia del universo hacia la evolución. O sea, si nuestro planeta Tierra ha llegado a evolucionar, entonces nosotros como seres vivos, individuos que hemos coexistido en ese ambiente, también hemos sufrido estas evoluciones, ¿ya? Entonces, justamente eso es lo que se está evidenciando ahora. Morfológicamente, la anatomía comparada, tanto vegetal como animal, nos muestra cómo los seres presentan entre sí ciertas semejanzas cuando pertenecen a grupos taxonómicos próximos. En los semejantes pueden diferenciarse las estructuras homólogas y análogas, que son pruebas evidentes de la evolución. ¿A qué se refiere esto? Es que nosotros presentamos lo que son estructuras semejantes con otros individuos, capaz con una función diferente, pero presentamos estructuras anatómicas semejantes. Esto vamos a ver aquí. Nos dice estructuras homólogas, ¿eh? Entonces, miren, por ejemplo, aquí. Nosotros tenemos acá un brazo de un humano, ¿cierto? Su función principal, ¿cuál es? Agarrar, ¿no? Tenemos al omóplato, el húmero, el radio, el cúbito. Tenemos acá lo que es el grupo carpo, tenemos el metacarpo y las falanges, ¿cierto? Muy bien, si nosotros vemos esa estructura en un ave, también presenta estructuras semejantes. Mira, si nosotros vemos aquí esas dos estructuras de aquí, esta de aquí viene a ser igual su húmero. Esta de aquí viene a ser lo que es el cúbito. Esta de aquí viene a ser su radio. Y esta de aquí viene a ser sus falanges. Pero el ave, o sea, tiene estructuras, huesos, por así decirlo, semejantes a nosotros, pero con una función diferente. Nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos, ¿cierto? El ave, ¿qué hace con sus alas? Vuela. El murciélago lo mismo, tiene las mismas estructuras. ¿Y cuál es su función del murciélago? Vuela. El perro también tiene semejanza en estructura. Miren, ¿ven? Acá tiene su radio, su húmero. El caballo igual. Ellos les sirve para correr. ¿Ve? Acá también tienen, ¿ve? Si podemos ver, hay semejanzas. Acá están sus falanges, ¿ve? Este es de campo, este es un delfín y este es de un topo. El delfín le sirve para nadar, el topo le sirve para cavar. Y son extremidades, o sea, son extremidades de diferentes, digamos, por así decirlo, especies, ¿no? De ser humano, de un ave, de un murciélago, de un perro, ¿cierto? Y cada una de estas especies, pero a pesar de que tengan, digamos, somos muy diferentes y tengamos una función diferente, la estructura anatómica es semejante. Entonces, esa semejanza no puede ser coincidencia. Es por eso que este punto de aquí se considera como una evidencia de que hemos evolucionado a partir de un ancestro en común y que a partir de digamos, de las circunstancias del ambiente en el cual nos encontramos, hemos adquirido nuevas funciones y también nuestro organismo se ha adaptado a esa función. Por ejemplo, si los animales necesitaban volar, entonces poco a poco, ¿qué pasó? Poco a poco empezaron a aprender a volar, sus estructuras óseas empezaron, digamos, a extenderse, a volverse más ligeros, capaz de lo que es generar plumas, ¿no? Para que estos puedan volar. Capaz nosotros no necesitábamos, en la situación que nosotros estábamos cruzando, no necesitábamos volar, necesitábamos poder agarrar cosas para poder alimentarnos, digamos, no coger un fruto, poder alimentarnos. Entonces, ¿qué empezamos a desarrollar? Capaz la utilidad del pulgar, no la utilidad del pulgar, que justamente nosotros cuando queremos agarrar algo, ¿cuál es el dedo que más nos ha ayudado a lo que es la evolución? Es el pulgar. Sin el pulgar, pues seguiríamos siendo capaz primitivos. Gracias a que nosotros hemos podido agarrar las cosas, es que nosotros hemos podido adquirir nuevas características y poder evolucionar. ¿Ya? Listo, ahora dice, estructuras análogas, es la evolución convergente, ¿ya? Las estructuras se llaman análogas cuando cumplen una idéntica función, pero son de origen diferente, ¿ya? El ejemplo típico de esas estructuras es la ala de un insecto y el ala de un ave.
En este caso es donde estas estructuras que son llamados alas en ambos casos, en una adaptación para el transporte en el medio aéreo, pero es parte de los materiales y los órganos naturales de origen diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hablado del ala de un ave, hemos visto que tiene una estructura semejante a lo que es un brazo, ¿cierto? Pero un ala de un insecto no presenta esto. ¿Cierto? Es un ala, correcto, se asemeja en la función, correcto, pero no tiene la estructura anatómica semejante, es por eso que se dice estructura análoga, ¿ya? Función igual, apariencia semejante, pero no tiene un origen en común, ¿ya? En cambio, cuando decimos homólogas, ahí sí, tienen capaz una función diferente, pero una estructura anatómica semejante y por lo tanto un origen en común, ¿ya? Listo. Después tenemos lo que son las estructuras rudimentarias, órganos vestigiales, ¿no? Acá podemos ver que nosotros también hemos evolucionado. ¿Por qué? En el sentido de que tenemos, digamos, vestigios, órganos que ya son de desuso, nuestro cuerpo. Por ejemplo, el apéndice, ¿no? Es se dice que es un órgano, ya el cual nos ayudaba cuando nosotros todavía éramos seres primates para poder digerir lo que cuando nosotros comíamos ramas, algunas semillas, entonces nos permitía digerir eso, esos alimentos, pero hoy en día pues ya no nos alimentamos de eso, entonces por lo tanto es un vestigio, es innecesario, incluso nos causa malestar. Ahora otro también viene a ser lo que es el diente del juicio, ¿no? Que nosotros ya que son los molares que nos salen casi al final, que pues, son dolorosos, ¿no? Hoy en día ya para la mayoría de las personas son vestigios, porque antes pues necesitábamos mayor cantidad de dientes porque masticábamos cosas mucho más duras, más densas, ¿no? Y que ya hoy en día pues no, ¿no? Hoy en día ya no realizamos esas actividades, por así decirlo, ¿no? Entonces, son estructuras que ya prácticamente son parte de nuestro origen, pero ya no son parte de hoy en día como seres evolucionados, como organismos que se han adaptado a nuevas circunstancias. Esto se da tanto en animales como en vegetales, ¿ya? Entonces no realizan ninguna función vital en nuestro organismo. Ahora, cuando hablamos de las embriológicas, nos dice a la similitud que tenemos nosotros en el desarrollo embrionario, ¿ya? Y no solamente con un individuo cercano, sino con otros individuos que tienen capaz orígenes diferentes. Por eso dice, el individuo repite el transcurso rápido y breve de su desarrollo. Lo más importante, los cambios que experimentan sus antepasados en un curso lento y prolongado de su desarrollo evolutivo. El fenómeno es conocido también como recapitulación. O sea, es decir, miren, por ejemplo, aquí tenemos la comparación de embriones, miren, ve. O sea, todos nosotros, cuando, bueno, en estos casos, en estos animales de aquí, necesitamos que un gameto femenino y un gameto masculino. Muy bien. Una vez que ocurre la unión de estas dos células sexuales, que se forma un huevo o cigoto, una fecundación, ¿cierto? Ese huevo o cigoto que hace es una célula que va a empezar a reproducirse o a duplicarse. Va a reduplicarse aproximadamente, o sea, por ejemplo, primero es una célula, de ahí sale dos, de ahí son cuatro células, y así sucesivamente hasta llegar aproximadamente a las 32 células formando una mórula. Esta mórula va a pasar por un proceso que se llama blástica, en el cual va a tener pues la facilidad de poder dividirse en lo que son las capas embrionarias, ¿no? Que vienen a ser mesodermo, ectodermo, endodermo. Muy bien, y después forma lo que es una gástrula. Después de la gástrula ya vamos a ir viendo y van a empezar a desarrollar la estructura, primero el sistema nervioso, de las estructuras que van desarrollándose poco a poco como los ojitos, pero como podemos ver al inicio, todos estos son bastante semejantes, ¿cierto? Nos parecemos bastante, son como unos gusanitos. Ya, a pesar que somos especies diferentes, pero si visualizamos tenemos una estructura semejante. Mira, aquí es de un pez, esta es una salamandra, de una tortuga, de un pollo y de un hombre. Vemos que al inicio todos somos iguales y esto, como les mencioné, no puede ser coincidencia.
es porque todos partimos de un ancestro en común. Después en la segunda fase ya vemos que nos vamos diferenciando, ¿no? Estos dioses ya van tomando características diferentes y estos tres todavía mantenemos características semejantes. Por ejemplo, una estructura ocular, donde ve nuestro ojo, una hendidura visceral, una membrana anterior, una columna vertebral, una membrana posterior y un apéndice caudal o también denominado como cola, ¿no? En el caso de en el caso de una tortuga, pues se volverá en una colita. En el caso de un pollo se volverá como la parte de su zapatilla, y en el caso del hombre, pues partirá a ser como parte de nuestras extremidades inferiores, que son nuestras piernas, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos similitudes con respecto a nuestro propio desarrollo embrionario, y eso también es evidencia para lo que es nuestra evolución, ¿sí? Listo. Cuando hablamos de las paleontológicas son las pruebas, los fósiles, ¿no? Lo que se ha encontrado, se han encontrado restos fósiles de especies antiguas que se han extinguido y que hoy en día pues aún tienen rasgos semejantes a nosotros o a ciertas especies que tienen ancestros en comunes. También a partir de estos restos fósiles se han podido encontrar, digamos, la comparación genética, es decir, que si algunos de los individuos que hoy en día existen han partido del origen, que es ese individuo que se ha llegado a extinguir, ¿ya? Y también nos sirve pues para poder reconocer un poquito más a lo que es nuestra, digamos, historia evolutiva, ¿no? Los individuos que han existido anteriormente, las características, las condiciones, incluso de qué se podían alimentar, y todas esas cosas, ¿no? También nos sirve para poder comprender un poco más de nuestra historia. Muy bien, cuando hablamos de las fisiológicas y bioquímicas, estamos hablando de las funciones y de la composición química que tiene cada uno de estos individuos, ¿ya? Por ejemplo, que nosotros estamos conformados, todos los individuos están conformados por una célula y que la célula para poder, digamos, realizar las acciones que nos pueden mantener con vida, dentro de ella necesita lo que es ATP, que es energía, ¿cierto? Una energía que todos los seres vivos necesitamos y de una u otra forma obtenemos, realizamos un proceso celular en el cual obtenemos pues este ATP para poder subsistir, ¿no? Muy bien, listo. De ahí la prueba fisiológica, por ejemplo aquí queda en caso de las algas verdes, realizan lo que son fotosíntesis, ¿no? Todos los vegetales realizan este proceso para poder ¿qué? Alimentarse. Muy bien, pasamos a las teorías de Lamarck, ¿ya? La teoría de Lamarck viene a ser un filósofo y naturalista, ¿ya? Que propuso primeramente dos leyes. Uno, que todo animal de uso frecuente y sostenido de un órgano se desarrolla poco a poco, proporcionando la duración de su empleo, la falta de uso de órganos se limita gradualmente y acaba de desaparecer. ¿A qué se refiere? Lamarck nos decía lo siguiente. Él nos expresaba que todos los individuos, digamos que nacían, el que se iba a subsistir, ya el que iba a seguir existiendo, era aquel que, digamos, siempre iba a estar constante a poder mejorar. Digamos, uno de los ejemplos más notorios para tanto Lamarck y Darwin fue el de las jirafas. Por ejemplo, las jirafas presentan un cuello bastante largo y se dice de qué o por qué es que sucedió. Según Lamarck, es que las jirafas comen un cierto tipo de hojas de árbol, ¿cierto? De las copas de los árboles. Muy bien. Había a un inicio, Lamarck dice, o sea, es su planteamiento, que diga que habían jirafas de cuellos largos y cuellos, digamos, un poco más cortos, ¿no? Entonces, que las jirafas de cuello corto empezaron a estirarse para poder alcanzar esas hojas que se encontraban en la copa alta, ¿ya? Empezaron a estirarse, 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 y poco a poco, mientras que ellos empezaron a estirarse, el cuerpo necesitaba poder tener un cuello mucho más alto para ya no batallar tanto para buscar los alimentos, por así decirlo. Entonces, que como se dice que en evolución se va adquiriendo nuevas características, entonces estos jirafas que tenían un cuello corto y empezaban a estirarse, estirarse, empezaron en sus descendientes, empezaron a poder dejar esos genes de que necesitaban tener un cuello mucho más largo. Entonces, a la siguiente generación ya las jirafas presentaban un cuello un poco más largo.
entonces ya no batallaban tanto, digamos, seguían batallando todavía, pero ya no era como un inicio. Entonces a la siguiente generación ya las jirafas presentaban un cuello mucho más alto y ya podían pues alimentarse normalmente de las copas de los árboles. Y eso es un proceso evolutivo, es por eso que dice el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco. Entonces, como las jirafas estiraban cada rato el cuello, cada rato, entonces estaban como que era un uso frecuente y sostenido, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? El cuello empezó a desarrollarse y a estirarse un poco más, y así poco a poco dar hoy en día las jirafas que presentan pues un cuello bastante largo, ¿cierto? Muy bien. Y ya, después de eso es lo que nos plantea Lamarck, ¿no? De que tenían un cuello corto y poco a poco empezaron a estirarse para que puedan conseguir sus alimentos. Ahora, la teoría de Darwin, ¿qué nos dice? Darwin nos dice, nos habla sobre la selección natural. ¿A qué se refiere la selección natural? Darwin dice que las jirafas estaban ahí, ¿ya? Y que había jirafas de cuello corto y de cuello largo. Entonces, que las jirafas de cuello largo tenían mayor facilidad de poder agarrar pues, las hojas de las copas de los árboles, mientras que las jirafas de cuello corto no podían alimentarse bien. Entonces, como no podían alimentarse bien, estas han perecido y murieron, ya murieron, fallecieron, porque no podían conseguir sus alimentos. Y por lo tanto no podían dejar también sus descendencias en grandes cantidades, ya que estos animales como no podían alimentarse, pues menos iban a poder reproducirse, ¿no? Porque no iban a tener, digamos, la vitalidad. En cambio, estos jirafas de cuello largo sí tenían esa vitalidad, ya que podían alimentarse con normalidad y podían dejar sus descendientes. Entonces, poco a poco, es como que estas especies de las jirafas de cuello largo empezaron a reproducirse y empezaron a poblar en mayor cantidad al número de jirafas de cuello corto. Entonces fue como un desplazamiento, ¿no? Como que las jirafas de cuello corto empezaron a perecer y a desaparecer, ¿ya? Mientras que las jirafas de cuello largo empezaron a dejar su genética porque presentaban características que les ayudaban a adaptarse mejor al ambiente en el cual se encontraban. Y es por eso que Darwin dice que el más fuerte sobrevive y el que no perecerá. Listo, entonces esa es la postulación que nos da nuestro amigo Darwin. Ahora nos habla también de la mutación. La mutación viene a ser aquellos cambios aquellos cambios que se realizan en el genotipo y que son heredables, es decir, aquellas modificaciones que se realizan en nuestra estructura, nuestra genética. ¿Ya? Genéticamente empezamos a mutar para poder adaptarnos y poder subsistir, y esa modificación genética que nosotros tenemos, pues va a ser heredada a los descendientes que tenemos, ¿no? A las crías o a los hijos. Muy bien, las mutaciones genéticas vienen a ser las variaciones de la información genética, se producen cuando ocurren errores en la incorporación de una o varias bases nitrogenadas. Cuando habla de mutaciones genéticas nos refiere a que siempre, en algunos casos va a haber malformaciones o malas combinaciones, ¿ya? Porque como sabemos en lo que es la genética, pues son, digamos, como podríamos decirlo, como largas cadenas en las cuales la información genética puede haber algunos, digamos, no una buena unión, no buena concordancia o no enlaces adecuados, y puede generar procesos de enfermedades u otras alteraciones en el individuo. Las mutaciones cromosómicas vienen a ser, son errores que afectan al número de la estructura de cromosomas y se dan de manera espontánea o inducidas por agentes externos, como pueden ser los rayos X o el envejecimiento celular. Entre las más frecuentes está la pérdida de una parte del cromosoma, la duplicación de algún segmento de cromosoma o la inversión de un fragmento de cromosoma, la translocación de un pedazo de todo un cromosoma, ¿no? Las mutaciones individuales solo adquieren un valor cuando se combina con otros genes y se manifiestan en descendientes a través de entrecruzamiento. O sea, estas variaciones pueden ser se pueden manifestar de un descendiente a otro o como también no. ¿Ya? Después tenemos también la deriva genética, la migración genética y la selección natural. Ya todo es información adicional, nada más, chicos, ¿sí? Eso con nuestro texto vamos a poder leerlo y trabajar. Y esto sería todo, chicos. Ya, entonces sería todo, ya se va a acabar el tiempo.
A ver.